Muy bien, tengan buenas tardes todos y todas. Vamos a continuar con nuestras sesiones de estudio y dándole seguimiento al tema de la meditación, de la profundidad con que el venerable maestro Samael entregó toda esta sabiduría. Vimos cómo entonces la parte del budismo Zen, budismo Chan, constituye prácticamente la primera joya del dragón amarillo. La segunda joya ya no la entrega el budismo Zen y el budismo Chan, porque es más elevado. El tema que vamos a ver ahorita, la verdad que es muchísimo más profundo. Creo que el maestro lo resumió en este tema del Blue Time o terapéutica del reposo, que es en el fondo la comprensión profunda de un yo para ser eliminado. Dijéramos, podríamos llamarle a esto como la muerte mística o el factor morir. Comencemos con un recordatorio de la clase anterior. Primero, pues, démonos cuenta que la mente en sí, la mente tal como la tenemos, la mente terrícola, no es más que la morada de nuestros errores, eh, digamos, la cueva del yo psicológico donde se esconde, y que la conciencia, dentro de todo ello, está atrapada por ese proceso, esa naturaleza ilusoria que forman lo que es el yo psicológico o lo que los tibetanos le llamaron agregados psíquicos, los egipcios le llamaron demonios rojos de Set. Les recuerdo que esta diapositiva la vemos la clase anterior, como definitivamente dentro del proceso de la enseñanza gnóstica divide el venerable maestro, entrega la parte más esencial o más sencilla, dijéramos en el numeral uno, que contempla entonces los alcances del budismo Zen y del budismo Chan, hasta llegar al vacío, a la experiencia del vacío iluminador. Esa es la relajación profunda de la mente, del cuerpo, la mente y de las emociones. En el segundo aspecto, que lo esboza y lo explica en obras como La sabiduría del ser y varios libros, es cómo estudiar definitivamente, hacer el estudio sobre lo que estás leyendo de una obra solar, de una enseñanza de un maestro, están escritas, puede ser cualquier libro sagrado. Y entonces se lee, dijéramos, un extracto de eso y se profundiza la investigación en meditación profunda para poder entonces llegar al hondo significado de lo que está estudiando. El maestro Samael decía que él no pasaba de un párrafo de un libro a otro párrafo mientras no lo había comprendido en todos sus alcances. Y el numeral 3, que es el que tanto nosotros mencionamos y que ya hemos hecho conferencias, temas acá, es sobre la autoexploración y la autoobservación. Para llegar al autoconocimiento, necesitamos obviamente el trabajo sobre sí mismo, significa entonces una necesidad extrema de conocerse, de autoconocerse, de comprender todo los funcionalismos del yo o de un yo psicológico para poder pedir entonces la eliminación. Entonces, en este tema, en esta práctica del Blue Time, él entrega las diferentes reglas para que se pueda entonces llegar ordenadamente a la comprensión de un defecto y a su posterior eliminación. Esto definitivamente tenemos que reconocer que si no hay un proceso práctico ordenado, va a ser muy, muy, pero muy difícil pues, llegar a experimentar la gran realidad de estas cosas que hay para el trabajo sobre sí mismo, para el factor morir. Hablábamos también en ese tema anterior, ya con las últimas conclusiones, que la meditación se debe combinar inteligentemente
la concentración con el sueño. Sueño y concentración mezclados, dice el maestro, producen iluminación en la primera etapa, ¿no? Para que la conciencia se libere. Entonces, hacíamos esa síntesis del tema, como entonces el sueño más la concentración conducía pues, a la liberación de la conciencia del calabozo de la mente. Y entonces aparece ya la luz, ser, aparece entonces el estado de iluminación y la conciencia conoce y experimenta la verdad. Y ser venerable que el camino de la meditación profunda implica mucha paciencia y los impacientes jamás lograrán triunfar. No es posible vivenciar la experiencia del vacío iluminador en tanto existe en nosotros la impaciencia. Este es obviamente que es parte de un proceso de trabajo íntimo de cada uno. Recuerden que en la iglesia de Éfeso, en el elemento tierra, lo que se necesita como virtud es la paciencia. Entonces esto nos introduce al trabajo. Este tema está en el libro de la Revolución de la Dialéctica, venerable maestro Samael. Dice el estudio de sí mismo, la serena reflexión, es obvio que en última instancia concluye en la quietud y en el silencio de la mente, dice el venerable. La práctica diaria de la meditación nos transforma radicalmente y asegura lo siguiente: el despertar de la conciencia solo es posible mediante la liberación y emancipación del dualismo mental, del batallar de las antítesis, del oleaje de lo intelectual. Eso precisamente. El intelecto en su esfera, obviamente que es un instrumento maravilloso para poder, dijéramos, eh, asimilar, asimilar la doctrina, pero experimentar lo que ahí dice y lo que lo que el intelecto ha logrado asimilar no es posible con el intelecto. Entonces tenemos que pasar más allá de ese proceso o de esa etapa intelectual. El venerable dice que el intelecto es una de las facultades más toscas del ser, pero es una facultad del ser, importante definitivamente en esto. Aquí estamos usando el intelecto para poder plantearle este tema. Dice el Blue Time o terapéutica de reposo tiene reglas básicas sin las cuales resultaría imposible emanciparnos de los grilletes mortificantes de la mente. Estas reglas son, y comienzan directamente. Primero, la relajación. Dice, es indispensable aprender a relajar el cuerpo para la meditación. Ningún músculo debe quedar en tensión. Es urgente provocar y graduar el sueño a voluntad. Es evidente que de la sabia combinación del sueño y meditación resulta eso que se llama iluminación. Pero vean ustedes, provocar y graduar el sueño a voluntad. Provocar el sueño y graduar el sueño a voluntad. Es decir, se debe tener el equilibrio, esto, hasta establecerse en eso que él mismo le llama estado de vigilia. Que es el estado de vigilia en el cual cuando ya los valores de la conciencia están observando lo que ocurre en el interior, están ocultando. Para aportar un poco a lo de la relajación, decimos que la relajación es mucho más que reposar. Es un estado de conciencia que se busca voluntaria y libremente con el objetivo de percibir los niveles más altos que un ser humano puede alcanzar. Los niveles de calma, paz, felicidad, tranquilidad, alegría, etcétera, etcétera. Sin ningún condicionamiento, realmente que sea paz, calma en realidad, tranquilidad en el fondo. Y si la relajación mejora el riego sanguíneo, armoniza la respiración, los latidos del corazón, distiende los músculos, etcétera, proporcionando una intensa sensación de bienestar, calma y tranquilidad, cercana a la del sueño profundo, pero en estado de vigilia. Es que debe llegar al sueño profundo.
el cuerpo definitivamente va a llegar a un estado en el cual definitivamente está como dormido. Pero en su interior se activan entonces los valores de la conciencia para observar todos los procesos que se están viviendo psíquicamente. Y eso de observarse internamente, de percibirse interiormente, ya son valores de la conciencia, porque con qué ojo los está viendo, pero sí se están viendo, sí se ven, se perciben definitivamente. Y hay fenómenos ahí que se empiezan a percibir con los ojos del alma, con los ojos de la conciencia. Así pues, es importantísimo la relajación. Pero aquí nos hemos, nosotros, al final, reconocer que aún en este numeral uno se tiene gravísimos problemas. Si bien es cierto, alguien viene cansado con sueño, entonces, y no logra equilibrar, no logra graduar y se duerme, se duerme. Si uno tiene sueño, entonces, ¿qué es lo primero que debe buscar cuando se va a meditar? Pero debe aprender a graduar con inteligencia, con sabiduría, entonces, ese sueño, para que podamos definitivamente sacar provecho de esa condición. Dice: el funcionamiento y la observación de nuestra atención es el primer paso para acercarnos a la técnica denominada dharana o concentración. La atención es enfocar la conciencia. Percibir es atender. El interés desarrolla la atención. Es difícil fijar la atención o la mente en un objeto que no nos interesa. Es difícil. Pero vean ustedes definitivamente que la atención es enfocar la conciencia. Entonces, cuando ponemos atención en la respiración, atención en el cuerpo físico, atención en las pulsaciones del corazón, estamos enfocando la conciencia en ese sentido y en esos objetos. Dice en la voz del silencio: mantente atento a cómo funcionas. Familiarízate con tu cuerpo, tus sensaciones, sentimientos, miedos y pensamientos. Esta es la gran etapa, la primera etapa en la que nosotros debemos estar tratando de familiarizarnos con eso. Al menos teniendo el cuerpo físico relajado y la mente también, estamos entonces familiarizándonos con el cuerpo físico y lo interno. Ahora, la concentración, dice, consiste en centrar la mente en un único pensamiento. Durante la concentración se desvanece la agitación de la mente, los sentidos se apaciguan. También, dice, el verdadero Raja Yoga empieza en la concentración y esta se funde en la meditación. La concentración, dice el maestro Sivananda, es una fase de la meditación, una fase importantísima de la meditación. Y entonces ahí estamos, que necesitamos relajación y concentración para penetrar con cierta posibilidad de éxito en el trabajo, en la experiencia mística de la meditación. Ese es el punto número 1 del Blue Time, ¿verdad? Que abarca entonces hasta esta condición. Abarca, dijéramos, hasta el momento en que la conciencia se activa, estos valores se activan para poder observar conscientemente en nuestro interior. Luego ya viene la parte que es la técnica del conocimiento interior, el conocimiento de sí mismo dirigido a enfocarse en determinado yo. Y viene el punto número 2, que es la retrospección. Dice, ¿qué es? ¿Qué se busca a través de la retrospección? Dice el maestro: el animal intelectual, debido a la vida mecánica que vive diariamente, se olvida de sí mismo y cae en la fascinación. Anda con la conciencia dormida, sin recordar qué hizo en el instante de levantarse, desconociendo los primeros pensamientos del día, sus actuaciones y lugares donde ha estado. Esta técnica, definitivamente, desde la retrospección,
tiene como finalidad la toma de conciencia de todas las actuaciones o acciones del pasado, perdón, o acciones del pasado. Al realizar la retrospección en la meditación, no pondremos objeciones a la mente, traeremos el recuerdo de las situaciones del pasado, desde el instante en el que inicie la retrospección hasta el momento de la vida en que nosotros deseamos. Piense bien. Entonces es retroceder el rollo de la película. Supongan que es del día, ¿va? Que es lo que podríamos hacer del día, desde el momento en que está haciendo la retrospección hasta el momento en que se levantó. Y si es posible, entonces sí, penetrar entonces en las experiencias oníricas cuando en su estado de sueño total, de reposo, y así va entonces investigando su vida, observando y, y reconociendo su vida en, de una forma consciente. ¿Quién está haciendo este trabajo? Definitivamente lo está haciendo a conciencia, porque ya entonces tiene ese, esa parte de sí mismo activa, tiene su cuerpo relajado, su mente relajada y la conciencia cada vez más activa. Entonces, se empieza entonces con ese proceso de estudio de sí mismo. Viene lo que es el tercer punto, que se le llama reflexión serena. Y observar serenamente nuestra mente, poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto. Ahí ya viene la observación serena, que se busca llegar a una mente definitivamente plena, una mente unitotal, porque hay que estudiarla. Las, las, las imágenes, dijéramos, diferentes em, emanaciones que surgen del subconsciente, las proyecciones subconscientes y que aparecen en la pantalla de la mente y que van pasando. Observarlas sin meterse con ellas, porque el problema es que uno aparece algo y empieza a platicar y entonces y ya no hay trabajo. Y entonces es el sueño el mismo. Los yoes empiezan a hablar y así se pierde. La observación es ver pasar toda la corriente y el desfile de todas esas proyecciones mentales. Dice, necesitamos convertirnos en vigías de nuestra propia mente durante cualquier actividad agitada y detenernos por un instante para observarla. Bien, entonces hasta esta altura, previo a la definición de un defecto del que vamos a estudiar, ¿no? El defecto que a través de la retrospección vamos buscando, entonces, cuándo se manifiestan esos defectos y en qué momento. Todo esto es un estudio definitivamente de sí mismo para poder hacer el estudio, la comprensión, el autoconocimiento en todos los niveles de la mente, donde el dicho yo, ya, llámese como se quiera llamar, se va escondiendo. Entonces, hasta aquí definitivamente ya se tiene una condición de unitotal y concentración plena de lo que es la mente para entrar a los procesos ya de estudio y disección del defecto que se quiere trabajar. El número 4 de esta técnica, el Blue Time, con sus reglas básicas, es el psicoanálisis. En el psicoanálisis, ¿qué? Dice indagar, inquirir, investigar la raíz y el origen de cada pensamiento, bien, de cada pensamiento. Recuerdo, afecto, emoción, sentimiento, resentimiento, etcétera, conforme van surgiendo en la mente.
Durante el psicoanálisis se debe examinar, aquilatar e inquirir sobre el origen, causa, razón o motivo fundamental de todo pensamiento, recuerdo, imagen y asociaciones conforme van surgiendo desde el fondo del subconsciente. En la investigación que se debe estar haciendo en plena meditación, es obvio que no lo voy a estar haciendo con la mente. Si la mente es la guarida de los yoes, los otros defectos no van a estar haciendo ese trabajo. Está haciendo la conciencia. Entonces se va a concentrar y va a investigar. Investigar, ahí sí no solo lo va a observar, sino que lo va a investigar cuál es la causa que origina eso. Entonces, investigar la causa, el origen, la raíz íntima en lo profundo de la mente, para poder entonces ir conociendo o reconociendo, descubriendo cuál es entonces, en qué se basa y en qué está basada la existencia de determinada estructura subconsciente, que es el yo. En el numeral 5, dice el venerable maestro que hay que saber mezclar dentro de nuestro universo interior las fuerzas mágicas de los mantras o koanes. Es decir, los objetivos de esta etapa es hacer esa mezcla con la mantralización y koanes. Todavía la práctica que vamos haciendo, todavía estamos tratando de dominar el cuerpo, de relajar bien el cuerpo y la mente para entrar en él. Luego, despertar la conciencia. Acumular íntimamente átomos crísticos de altísimo voltaje para que entonces se aferre la conciencia a su estado de iluminación y pueda seguir haciendo su trabajo. Este es un trabajo de la conciencia dentro de nosotros, en ese proceso, en esa práctica de la meditación. Ampliamos esto un poquito y dice, en este trabajo psicológico, el intelecto debe asumir un estado receptivo, es decir, la mente, íntegro, unitotal, pleno, tranquilo y profundo. Cero actividad, pleno, tranquilo y profundo. Los koanes o frases que descontrolan a la mente, con estos koanes se logra el estado receptivo unitotal de la mente. Estos koanes. Esa es la función de estas frases enigmáticas que se deben entonces profundizar. Pero no se trata entonces de un proceso como normalmente se hace, de un proceso puramente intelectivo y decir, ir a sentarse media hora y decir, bueno, ya estuvo. Estamos tratando de enfocar este proyecto, esta enseñanza para que en el mejor de los casos podemos introducirnos ordenadamente en el camino o en el proceso de la autoconocimiento, de la autoexploración, para hacer definitivamente eso, que es la disección de cada defecto, comprenderlo a fondo y así pues aquella regla básica que el maestro dice, defecto comprendido, defecto eliminado, eso es fácil decirlo, pero hacerlo ordenadamente es algo bastante complejo. Es decir, que este trabajo se realiza en estado de éxtasis. Hablamos del budismo zen en estado satori, es decir, con la conciencia plenamente activa. Es un trabajo consciente, y por eso se habla de trabajo consciente, hecho por la conciencia. Y por eso durante el éxtasis y en ausencia del yo, la esencia puede vivir libremente en el mundo de la niebla del fuego, experimentando la verdad. En cierta ocasión me preguntaron qué es eso de la niebla del fuego. Recuerden que ustedes, que cuando la conciencia se escapa del calabozo de la mente, no se escapa sola. El íntimo para eso es. Entonces, desciende y la rescata y se sumerge con el íntimo en la región esta de Chesed. Y esa es la región del espíritu puro. El espíritu puro es el fuego sagrado. Por eso es que él dice, podrá vivir libremente
en el mundo de la niebla del fuego, es decir, en el mundo electrónico, ¿ya? Donde experimentando la verdad, que la verdad es Cristo íntimo. Y luego el íntimo puede llevarle, subir al Padre Shomá y llevarla más allá, introducirla al absoluto. Recuerden que esta esencia que tenemos atrapada ahí es pistisofía, nosotros mismos. Entonces ya su centro de gravedad está en el aeón 13, puede moverse. Y cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, absolutamente quieta y en silencio, se libera de la mente la esencia o budata y adviene lo que es el éxtasis, los samadhi, tori, como quieran, qué importa cómo se le llame, lo importante sería experimentar algo sobre. Ya con toda esta base de trabajo, todo esto ya, y el estudio que se va haciendo definitivamente en nuestro interior, la condición para poder estudiar, viene entonces con esto del psicoanálisis, que entonces se ha introducido en sí mismo para conocer la raíz y la causa de cada uno de esos elementos, o del elemento del yo que ha decidido trabajar y ya lo ha detectado en su vida y que le ha creado grandes problemas. Entonces viene lo que en la parte 6 que es el análisis superlativo. El análisis superlativo, según las reglas del Blue Time. ¿En qué consiste el análisis superlativo? Dice, consiste en un conocimiento introspectivo de sí mismos, adentro. Introvertirnos es indispensable durante la meditación de fondo. Está hablando de fondo. En este estado de trabajo, en el proceso de la comprensión del yo o defecto que se quiere desintegrar. Y el análisis superlativo se divide en 2 etapas, que es primero la autoexploración y segundo el autoconocimiento, el va A y B. Dice el estudiante gnóstico se concentra en el agregado psicológico y lo mantendrá en la pantalla de la mente. Dirigirá su atención hacia ese defecto, estudiándolo y comprendiéndolo. Recuerden que el defecto es una persona psicológica dentro de nosotros mismos, todas sus mañas y no solo eso, sus asociaciones, sus amigos, sus pandillas de amigos, sus, sus, sus con los cuales negocia y se asocia. Y todo eso hay que comprenderlo. Entonces, se divide el análisis superlativo en la autoexploración. Que dice, esta es la etapa donde hay que indagar en lo profundo de la conciencia y en los 49 niveles del subconsciente. ¿Cuándo fue la primera vez en la vida que se manifestó el defecto? ¿Cuándo la última? ¿Y en qué momento es que se tiene más fuerza para manifestarse este defecto que ya lo tiene? Que usted dice, es que yo así soy. Este. Entonces va a buscarlo a través de la retrospección y lo va a encontrar allá en la niñez, por ejemplo. ¿En qué etapa de la niñez? Y si es gruñón y es pleitito, ¿en qué etapa se agarraba con los hermanitos? Y ahí comienza la historia, ¿no? Y entonces comienza a detectar cuál es la primera vez, para ponerles un ejemplo. ¿Y cuándo fue la última? Bueno, ahorita, hace poco. Me pegué la última gritada antes de venir a la clase y así puede estar uno, entonces, este, haciendo su trabajo antes de ponerse a la práctica. Entonces sí, tenemos que detectar cuál es el evento en el que se manifiesta, cuál es el evento que provoca su aparición con más fuerza. Y entonces aquí vienen las asociaciones del yo que estamos nosotros estudiando. Porque cuando aparece, reaparece en un evento, hay cierto escenario que, que es afín, que dijéramos apropiado para su manifestación. Y deben haber algunas condiciones externas
que son los que provocan definitivamente que nos programe, que se active el defecto ese, y luego entonces ya con eso lo vamos conociendo, vamos investigando en lo más profundo que se pueda, definitivamente, cuáles son los elementos con los cuales se puede asociar. Una palabra a veces significa lo suficiente para que un yo se active. Una palabra, un hecho, un gesto de alguna persona, etcétera, etcétera, o algo que ocurre simple y sencillamente, junto a uno, y eso activa definitivamente al yo. Y luego en la retrospección, para encontrar cuál fue la primera vez en la existencia en que se manifestó y cómo viene ese defecto viene entonces apareciendo en nuestra existencia y vamos conociendo hacia dónde nos lleva el defecto ese, cuál es lo que provoca dentro de nosotros cuando el yo psicológico en estudio, programa nuestra existencia. Dice, para lograr la autoexploración plena, habrá que empezar primero por segregar al defecto que queremos eliminar de sí mismo, para que posteriormente sea disuelto. Y hay que estudiarlo pieza por pieza, como hace un mecánico, como hace precisamente el que va a reparar ahora los teléfonos y le sacan aquí, entonces lo van segregando pieza por pieza para que pueda entonces conocerlo, ¿no? Conocerlo. Los mecánicos van a corregir o a desmontar un motor y saben precisamente todas las piezas que tienen para volverlo a armar corregido. Entonces el yo tiene que hacerse eso, conocer completamente toditas sus movimientos, sus asociaciones, sus estructuras, sus transacciones. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, para que vaya quedando cada vez más claro cómo sí. Fíjense, si nosotros tenemos en el subconsciente 49 niveles, estoy trabajando ahí ese tema para más o menos, dijéramos, graficar, para tener una idea. Pues el yo se le conoce en un nivel, por ejemplo, de tal forma, se disfraza y se baja al otro nivel, pero la conciencia lo conoce, lo persigue, lo sigue vigilando. Y en el siguiente nivel lo encuentra vestido con otras ropas. Encuentra entonces disfrazado, pero la conciencia lo conoce y lo conoce en ese nivel y se esconde más adentro. El yo se va escondiendo y entonces la conciencia es lo única. Y obviamente que apoyado por su divina madre va explorando. Vean lo que es la mente. ¿Cómo puede hacer uno eso con la mente? Es que es ilógico cuando nos queremos poner a hacer una práctica. Es con la mente estudiar los 49 niveles de la mente. Es la conciencia la que debe estar ahí. Entonces debemos nosotros ver todos estos procesos, penetrar en sí mismo a esos 49 niveles. Es obvio que ya cuando en el nivel 48, el yo casi está comprendido, casi se ha conocido plenamente. Y solo le queda un lugar donde esconder el 49 nivel, pero ahí se mete y la conciencia llega ahí, y ahí definitivamente queda comprendido totalmente. Es cuando aparece entonces el momento en recurrir a la divina madre, y ahí está. Y ya se separa lo que es la luz de las tinieblas, y el porcentaje de luz que había ahí en este defecto, pues es extraída, y la divina madre lo pulveriza, lo manda al infierno, que se queme. Ese es el asunto. Esta es la autoexploración, ver, del análisis superlativo. Viene entonces el autodescubrimiento, así lo entregué el maestro Samael. Dice, investigar cuáles son los alimentos del yo. Dice bien, fraccionar y dividir al defecto en varias partes y estudiar cada una de estas para lograr conocer de qué clase de yoes proviene y qué clases de yoes derivan de él. Vean la complejidad de un defecto en nosotros mismos. Pero si hay que conocerlo definitivamente. Y hay que estudiarlo, entonces había que estudiarlo para ver. Este es el proceso de la muerte mística.
el proceso de la muerte del yo. Entonces vamos a ver con qué otro yo se asocia, cuáles son sus amigos. Y si hablarán en México, dijeran, quiénes son sus cuates y aquí quién es la cherada de va. Porque los tiene. Porque dentro de nosotros mismos, en esta humanidad psicológica, hay unos yoes que se caen mal entre ellos y otros que son bien afines. Sí, así funciona. Entonces vaya a fraccionar y dividirlo en varias partes para estudiarlo y conocer qué clases de yoes proviene, de dónde se desprende. Y no solo eso, y cuáles otros se activan de este que estamos estudiando. Que derivan de él. Es descubrir esas asociaciones psicológicas del defecto que se está estudiando. Eso es lo que se busca en el autodescubrimiento, las asociaciones psicológicas que se está estudiando. Vamos a ver un ejemplo que lo da el maestro Samael ahí en la Revolución de la Dialéctica. Hay un tema de una paginita que se llama la cólera. Cólera. Pero entonces dice, defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente, si es que queremos desintegrarlo atómicamente. Ahí es donde precisamente entra en juego el análisis transaccional y el análisis estructural. Vean ustedes. ¿Cuáles son las tranzas de este y cómo está estructurado? ¿Cuáles son sus amistades, sus grupos, sus asociaciones y todo eso? ¿Y cómo está realmente ello? Este tema ahí está también en el libro. Vean, el libro es maravilloso. Uno de los libros más elevados que el maestro escribió. Y al descubrir en sí mismo algún defecto psicológico, tenemos que analizarlo estructuralmente, usando obviamente el bisturí de la autocrítica. Se hace necesario el análisis de las estructuras psicológicas y parapsicológicas del defecto. ¿A qué trabajito? ¿Qué trabajito? ¿A dónde está trabajando? Consigo mismo. En las regiones, obviamente, en las regiones infernales, porque es el subconsciente, donde habita cada uno de los defectos. Dice, cuando uno, mediante el análisis transaccional, conoce los distintos procesos psicológicos, las diversas estructuras, entonces la dificultad para la introspección psicológica concluye. Posteriormente se realiza la autoexploración del mí mismo con pleno éxito, dice el venerable maestro. Quien logre la autoexploración plena sobre tal o cual defecto, ya para conocer la ira, ya para conocer la codicia, la lujuria, la pereza, la gula, etcétera, puede realizar avances psicológicos formidables. Eso es, obviamente, se va perfeccionando, se va iluminando también. Tinieblas retroceden y las luz avanzan. La tiniebla mengua y la luz se desarrolla y avanza. Entonces a esas alturas está en condiciones de hacerle un juicio. Entonces viene la parte del juicio. Dice, sentar al defecto en estudio en el banquillo de los acusados. Traer a juicio, bien, los daños que ocasiona a la conciencia y los beneficios que traería a nuestra vida la aniquilación del defecto que se está estudiando. ¿Cuánto daño nos ha causado en la vida este defecto? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuánto dolor y cuánto sufrimiento he vivido por este que tengo sentado aquí? Es parte de mí mismo. Y el pobre chícharo ya está afligido porque ya está sentado ahí, en el banquillo, ya para ir al fusilamiento.
Y entonces, ¿cómo sería mi vida? ¿Y cómo hubiese sido mi vida si no hubiese tenido este yo? ¿Cuánto dolor hubiese podido evitar? ¿Cuánto dolor yo no hubiese causado a las demás personas? ¿Cuánto mal no hubiera hecho a los demás? Porque el causante este que tengo en la silla acusándolo, ¿no? Mm. ¿A dónde está realizando esto? ¿Aquí afuera? No, allá adentro. Su cuerpo está en profunda meditación. Está en profunda meditación. Esto pues es en los mundos internos, en las regiones internas de conciencia. Está realizando este drama, ese proceso, en el cual el iniciado se está enfrentando a sí mismo, una parte de sí mismo. Y de cuánto daño nos ha causado, cuánto hemos sufrido por ese defecto, cuánto beneficio traería a la conciencia la eliminación del yo psicológico previamente comprendido en la meditación profunda, previamente. Entonces ahí se ve la gran diferencia. Con todo eso, ¿ante quién la está acusando? Ahí está la Madre Divina. Por eso dicen aquellos, acúsalo con tu mamá, ¿no? Y acusándolo con tu mamá, y la madre ahí ya con el machete en la mano para darle jaque. Y eso es lo que viene en la oración, el aspecto de la oración. Obviamente el hijo, a conciencia, se lo presenta, mire, ma, esto es lo que me ha ocasionado, cuánto daño, cuánto esto, cuánto aquí. Ah, comprendido a fondo. Y obvio, la madre, como aquí en el mundo también, la madre va en defensa de tu hijo, va a asistirlo. Dije la oración a la Divina Madre Kundalini, la Madre interior e individual, se le pedirá con mucho fervor, dice, se le hablará con franqueza e introvirtiéndose todos los defectos y fallas que tenemos para que ella es la única capaz de desintegrar los yoes, los desintegre hasta su misma raíz. Recuerden, el único poder capaz de destruir, de desintegrar un defecto, es la Divina Madre Kundalini. Les recuerdo que ya hemos visto esos temas anteriores, porque ¿cuál es el origen de los yoes? Es el kundartiguador. El fin de los yoes es el Kundalini. Kundalini, la Divina Madre. El kundartiguador es la serpiente negra, serpiente terrible de los abismos. Kundalini, la serpiente de fuego, la Chukoat, serpiente de luz. Una batalla de las dos serpientes dentro de uno mismo. Dentro de uno mismo. Entonces viene el proceso. Yo les quiero recordar, por ejemplo, cómo en los antiguos ritos egipcios clamaban en este sentido a Isis, su divina madre, y le decía: oh madre mía, oh Isis, quiero morir en mí mismo para que mi alma se pierda en el ojo de Horus. Vea, resucite en el corazón de Osiris y resplandezca como un diamante precioso en la frente de Ra, en las tres fuerzas primarias arriba. Para eso quiere morir en sí mismo, quiere morir. Y la madre dice: invocadme durante la cópula metafísica y os auxiliaré. Llamadme en la forja de los cíclopes y yo eliminaré cualquier defecto psicológico previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Un requisito que pone ella, todos los niveles de la mente, poderlo eliminar. Y la cópula metafísica, obviamente, que aquí estamos hablando del misterio más elevado de lo que es la puerta trascendental del sexo en una pareja, para poder eliminar un defecto. Y dice: comprended vuestros errores, adoradme, suplicadme, yo eliminaré
a los horribles enemigos de la noche, yo los destruiré. Es del sistema. Es del sistema. Entonces, con esta acción de la madre, con la oración y la ejecución, ya viene la eliminación o la desintegración del defecto. Si se ha comprendido totalmente en los 49 niveles de la mente. Bien, uno aquí en el mundo en el movimiento, uno hace, pues sí, hace lo que puede definitivamente y cada instructor se esfuerza en exponer esta enseñanza con un trabajo muy noble y hay que tener mucho respeto por aquellos que nos entregaron las primeras lecciones de esto. Pero esto es un comentario bien, bien complejo y profundo en el proceso de la meditación. Donde el budismo zen y el budismo chan se queda hasta allá atrás, muy atrás, en la relajación del cuerpo y la mente, en la experiencia, la de la samadhi, tori, que la conciencia aparezca e ilumine, conozca la verdad. Pero este ejemplo que le están poniendo, expone el maestro Samael, es uno de los sistemas de meditación más complejos y difíciles. Y él mismo lo dice, ¿no? Donde ya se combina toda la ciencia hermética dentro de sí mismo hasta llegar a la eliminación total de un defecto. Para que haya cierta comprensión, veremos el ejemplo que pone en el tema de la cólera. Es una paginita, ¿no? El libro de la Revolución de la Dialéctica. Primero dice que la cólera es una emoción negativa. Se define. Dos emociones negativas de cóleras enfrentadas no logran la paz ni la comprensión creadora. De lo que va a haber es guerra, definitivamente. Usted sabe muy bien, sabe muy bien. Y hace en el mismo tema, así escrito, bien parrafito, hace la disección y divide esto. Y aquí hemos hecho un esfuerzo por ordenar. ¿De qué ello depende? Primero, que la cólera, dice, es de locos. No sirve. Nos lleva a la violencia y el fin de la violencia es llevarnos a la violencia y esta produce más violencia. Estos son los resultados de tener ese yo y de tenerlo cada vez más fuerte. Luego, ¿cuáles son los defectos con los cuales se asocia la ira o de cuáles yo depende, de qué otros defectos depende? Dice, la frustración, un rengloncito en el libro, la frustración, el miedo, la duda y la culpabilidad originan los procesos de cólera. Vamos a hacer texto de glosa más, pero la frustración, uno está frustrado porque no le sale lo que quería. Y entonces estalla en cólera. Y luego viene en llanto y ya una serie de cosas. El miedo. Miren, no hay gente más peligrosa que la gente miedosa. Mientras más miedo tiene, más peligroso. Y más le tiene una pistola o un corvo. No, hombre, que le va a caer encima. Porque tienen miedo, demasiado miedo. Y la reacción al miedo es cólera. Y atacan. Luego, la culpabilidad. Todos estos originan los procesos de la cólera. Lo dice ahí en el libro. Yo tomé todos los datos de ahí. No he sacado nada. Ahora, ¿con quiénes se combina? Pues vean la asociación, pues, el análisis, el Blue Time aplicado ahí, el análisis superlativo que el maestro hace. Dice, suele combinarse la cólera con el engreimiento, con la autosuficiencia, el orgullo, para darse un aire de superioridad. Yo guarde, dice ese hombre, no, es delicado, ese hombre es delicado, lo cuiden porque pues no se metan con él. Es bravo y es orgulloso, él tiene, y claro, y hasta tiene sus poses.
y se siente bien, satisfecho por tener esa personalidad y diosa. Entonces se combina con esto yo luego la cólera produce un efecto negativo en este sentido, aniquila la capacidad de pensar y de resolver problemas que la originan horribles fracasos sociales, económicos y psicológicos. De hecho, lo llevan al fracaso totalmente. Ven ustedes ahí en el circulito ese. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos el defecto? Dice, la bondad y comprensión son emociones permanentes. El autocontrol siempre estará en la cumbre. A que en vez de esa emoción negativa de la cólera, hay que cultivar la bondad, la comprensión, todo eso que le llamamos altruismo, ser buena gente. Y son emociones permanentes de autocontrol y siempre estarán en la cima, porque ¿quién les podría decir? ¿Verdad? Ven en esa paginita y he tratado de sintetizarlo también. Pero vamos a ver sobre todo de dónde se origina, lo que origina a la cólera o a la ira. La frustración, por ejemplo, dice, todos nos hemos enfrentado alguna vez a ese sentimiento incómodo o incluso desagradable cuando algo no nos sale como esperábamos. Cuando alguien nos dice que no, cuando no conseguimos nuestros objetivos, cuando los resultados no igualan nuestra expectativa, tienen la frustración. Y es obvio la frustración y la cólera que sale inmediatamente, ¿no? La frustración es una respuesta emocional que aparece como resultado de un conflicto psicológico ante la imposibilidad de satisfacer una necesidad o deseo. Y acuérdense que el origen del deseo, el origen del sufrimiento es el deseo. La naturaleza de la vida es el sufrimiento y el origen del sufrimiento es el deseo. La primera noble verdad y la segunda noble verdad del Buda. Entonces esto de la frustración, ah, no lo podemos negar. Estallamos y sale gritando, ya, y pegándole aquí, pegándole al perro, pegándole al gato, y ya. Frustrado porque no le perdió el negocio, perdió el proyecto. ¿Mm? Y tanto que había esperado, y tanto que trabajé, y tanto, y bueno. Ese es uno de los más grandes, de los cuales depende la ira. El otro, que menciona el maestro, es el miedo. Miedo es una sensación en la mente ante una situación externa al individuo. Todos los seres vivos, más o menos racionales, han tenido, tienen y tendrán algunas situaciones de esas características. Miedo. Y ustedes se vieran en el espejo cómo se transforma la cara de uno al tener miedo. Miedo de verdad, ¿va? No, pues sí se transforma totalmente. Y hay casos donde el miedo en grado extremo se convierte en pánico, dice el maestro. Sí, puede llegar al terror también. Y si el individuo no logra superar esa sensación, provoca un estado de locura, ¿no? Y entonces, arrastra lo que sea, tira piedras uno y todo, ah, digno de que lo amarre. Por el miedo que origina, se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad que se está viviendo en ese momento, o del evento que se vive en ese momento. Otro padre de la cólera, y el otro que menciona es la duda. Dijéramos, duda es la vacilación o indecisión que tiene entre dos o más juicios o decisiones.
o la incertidumbre que se experimenta ante los determinados hechos y noticias. La palabra como tal deriva del verbo dudar, que a su vez procede del latín dubitare, que significa vacilar entre dos cosas. Vacilar entre dos cosas. Así pues, la incertidumbre ante la verdad o falsedad de un enunciado, la duda en la condición que los escépticos consideran suficiente para suspender el juicio, desconfianza, indecisión, complejidad, titubeo, vacilación, sospecha, recelo, suspicacia, temor y todos esos elementos provocan definitivamente que surja y se active la ira. La duda, pues, es un problema muy serio. Es otro defecto, ¿no? Lo que está asociado definitivamente a la aparición de la cólera en, en, en uno, ¿no? Y por último menciona la culpa. Bueno, una de las. Di que la culpa es un sentimiento generado por las referencias internas de nuestra conciencia moral. Es decir, que la culpa se genera por las normas, principios y valores que nosotros mismos hemos construido sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. ¿Verdad? Y que la culpa, obviamente, lleva a esos procesos. Entonces, yo es necesario analizarlo, repararlo, sin embargo, este sentimiento puede convertirse en una emoción perjudicial. Se pasa de ser el individuo quien controla la emoción, o sea, la culpa, a que sea la culpa la que controla la causa malestar del individuo. Y esto es bien común que se da también eso. Y uno dice, yo tengo la culpa y empieza a golpear y yo aquí, que reacciones propias de estos defectos que van a establecerse o hacer que aparezca en sí la ira, la cólera en sus diferentes extremos. El engreimiento es otro, y dice la altanería, envanecimiento, presunción, jactancia, pretensión, fanfarronería. El engreído o caprichoso mira la realidad desde sus emociones y sentimientos, desde lo que a uno le gusta y desde lo que le provoca. Es decir, se olvida de la verdad y la objetividad. Eso es lo que pasa en esto del famoso engreimiento que también provoca al final. Presumir y no valer es ramo de poco saber, dicen los sabios. Es un refrán que nos señala que las personas incapaces tienden a vanagloriarse de ser lo que no son y a presumir de lo que carecen. Así pues, esto es como ven, se estudia definitivamente a fondo el defecto, a fondo. Estamos por último en el ejemplo de la ira que da el maestro Samael y, y este ejemplo ampliado con lo que estamos diciendo. Una persona orgullosa, una persona soberbia que se sobreestima a sí misma, a sus cualidades y a sus hechos. También se dice que es alguien vanidoso, arrogante, altivo y otros sinónimos para nada positivos. Lo malo no es que la persona se valore, sino que se pone por encima de los demás, mostrando desprecio y actuando de forma rebelde, autoritario, malhumorado y crítico. Y por supuesto, ahí es donde vienen los estallos de ira, ¿no? El orgullo es todo lo contrario a la humildad. Alguien orgulloso cree que no necesita de los demás, porque nadie es mejor que él. Así que tampoco tiene que aprender nada de nadie. Todo lo contrario, definitivamente así es. Y esto es parte entonces de las asociaciones que tiene la ira en una persona. Ahora, ¿cómo sería entonces la vida tranquila? Sin eso, ya entonces aparece eso de la bondad que hay. La bondad es una cualidad esencial de los seres humanos que la ponen en práctica a diario
para beneficio de todos. Desde un punto de vista ético, nos permite orar acorde a una justa medida entre los excesos y los defectos. Dice, tal como la definición lo describe, es una tendencia natural de hacer bien y se aplica en el carácter o en la acción que indica ser bueno. Un ser bondadoso tiene como características promover mediante acciones actos de bondad hacia lo que le rodean, se es benevolente y se ayuda al necesitado. Trabaja para el bien común. Así pues, entonces hemos estudiado este tema del Blue Type, la terapéutica del reposo, que no es más que una técnica de meditación profunda, elevadísima, para la comprensión del yo. Y hemos terminado con el ejemplo que da el maestro sobre el yo de la I. Si hay alguna preguntita, un gusto vamos a tratar de contestar.